Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, a lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús, no tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar... Bueno, muy bien. Arranquemos. En principio, estamos muy agradecidos al Señor y a todos por la buena participación que hubo en todo este mes. Quisimos hacer no solamente una materia, sino una especie de capacitación, porque atinadamente los que coordinan este instituto propusieron hacer una materia para el Ministerio Juvenil. Y creo que es muy necesario, ya se deben haber dado cuenta cada uno de ustedes al completar trabajos prácticos, de qué importante es reflexionar sobre la adolescencia, la preadolescencia, sobre la primera juventud, y cómo ese reflexionar nos lleva a que el Señor nos empiece a hablar, a que nos empecemos a dar cuenta de cosas que tienen que ver con la realidad de ellos, de los más jóvenes, y cuán útil puede ser nuestro aporte si lo hacemos en forma dedicada y excelente. Y hemos visto en estos días muy buenos trabajos prácticos donde le han dedicado tiempo, han dedicado lectura. Si bien la materia no tenía la intención de bajar lineamientos estrictos, muchos tienen a la preadolescencia, por lo que veíamos escribir en los TP, desde cierta edad hasta cierta edad, otros la adolescencia desde tal a tal edad, más allá de lo que nosotros escribimos. Y de hecho, muchos psicólogos no se ponen de acuerdo entre las edades y muchas veces también entre qué es carácter y personalidad, porque no es matemático lo que estamos viendo. Estamos estudiando a personas y las relaciones interpersonales. Sí es verdad que hay algunos parámetros definidos. Me gustó mucho el aporte, ya le dije a Pablo Boda, sobre la generación alfa. ¿Estás por ahí, Pablo? Acá estoy, sí. Habría algún psicólogo que decía que habría que redefinir la edad, ¿no?, de los preadolescentes y el comportamiento, ya que ha cambiado muchísimo todo lo que tiene que ver con el entorno a ellos y cómo crecieron. Eso es una realidad, no es nada nuevo lo que te estoy diciendo. Así que bueno, no sé si si podés publicarlo en algún momento para que todos lo vean, sería bueno. Con todo gusto, no hay problema. Y todos los demás que escribieron, la verdad, cosas muy interesantes, muy buenas. Queremos decirle que nosotros escribimos en base a la experiencia y en base a otros autores, pero también hemos empezado a construir junto con ustedes según el aporte de cada uno. Así que todos estos TPs que todavía no hemos terminado de corregir, no es que lo vamos a dejar ahí de costado y bueno, era un trámite, sino que le vamos a dar la relevancia que merece, porque de ahí podemos construir dentro del ámbito en la comunidad cristiana para seguir creciendo en esto y seguir desarrollando temas que tengan que ver con la preadolescencia,
la adolescencia y la primera juventud. Así que muchas gracias por el aporte, por los buenos trabajos, y bueno, el examen, por eso les digo, no lo tomen como un trámite o para zafar. El examen o el trabajo final nos va a interesar también mucho a nosotros para ver cómo ustedes ven la juventud en la iglesia y qué podríamos aportar para que como iglesia del Señor ayudemos a esta generación a crecer. Bueno, Martín va a empezar con la parte más técnica. Bien, bueno, me sumo ahí lo que decía Dani de los trabajos y las ganas que se notaron en la participación, así que nos han hecho leer bastante y hay cosas muy, muy interesantes. Como para tener un orden de cómo fuimos trabajando la materia, voy a ver si podemos ver esta presentación. Confírmenme si se ve bien ahí. Bien. Sí, se ve bien. Perfecto. A ver, nosotros nos habíamos propuesto al inicio de la materia 5 objetivos, ¿sí? Uno era acercarnos a la realidad de los adolescentes y jóvenes, acercarnos desde la mirada de entenderlos, ¿no? Por eso nuestro segundo objetivo era descubrir cuáles son las preferencias, los gustos, qué les pasa a los adolescentes. A veces caemos mucho en la comparación de las generaciones y casi todos solemos a veces como hablar desde el lado de que antes se hacían otras cosas que ahora no se hacen y tenemos un sesgo de crítica hacia esta generación, y la idea es descubrir por qué esta generación claramente es distinta a la que hemos vivenciado nosotros y no por eso es peor, aunque moralmente sabemos que la cosa cada vez va de mal en peor, pero cada generación tuvo sus desafíos, cada generación tuvo sus momentos. Bueno, hay que descubrir cuáles son las preferencias, los anhelos, lo que les gusta, lo que no les gusta a estos chicos, ¿no? Le habíamos puesto otro objetivo que era equiparnos de tal forma que podamos impactar sus realidades, y esto es un punto de lo que decía Daniel recién. Nos debemos equipar si queremos impactar a esta generación, y que hagamos aportes concretos para las vidas de ellos, ¿no? Este era un objetivo muy, muy importante. Queremos que se amplíe nuestra visión y que podamos generar en sus vidas cosas que les impacten. Y claramente, y no por ser el último objetivo es el de menor valor, creo que hay que darle un espacio a todo lo sobrenatural de Dios, a los dones del Espíritu, al desarrollo. En los apuntes lo hemos puesto. Es una generación que anhela tener un toque de Dios y tiene sed de Dios. Y nosotros como responsables debemos encauzar, darle un marco, darle el espacio al Espíritu Santo para que obre sobre la vida de ellos. Así que estos eran los 5 objetivos que nos propusimos en el inicio de la materia. Y claramente trabajamos 3 etapas: los pre, la adolescencia y la primera juventud, ¿sí? No quisimos avanzar mucho más en la juventud porque también entendemos que así como se inicia antes la adolescencia, también se estira demasiado la juventud. Hay situaciones que en los grupos de las congregaciones hay mucha gente, muchos chicos de más de 30 años, que siguen 30, 35 y más, que siguen participando de los grupos de jóvenes. Pero bueno, quisimos centrarnos en la primera juventud. Y bueno, y esto de los pre, lo que decía Dani recién,
cada uno tiene alguna diferencia respecto a desde qué edades se inician o abarcan, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poquito. La realidad es que nos fuimos dando cuenta y sabíamos que cada uno de ustedes tenía una mirada distinta de estos tres grupos. Algunos lo habrán hecho pensando en sus nietos, otros en sus hijos, otros siendo parte mismo de grupos, porque algunos de ustedes rondan, hay alumnos de 20, 25 años, 26 años, que son parte de este estudio que hemos hecho, y algunos desde el liderazgo. Así que cada uno, seguramente, mientras fue avanzando en la materia, fue encontrando o viendo esta problemática desde su punto de vista, y esto también explica la última vueltita que le dimos al trabajo final, que lo vamos a explicar a lo último, que bueno, claramente, y esto me parece que es lo que hace más rico la materia, que cada uno de ustedes desde su posición pueda aportar hacia el mismo objetivo, ¿no? Entonces, nos alegró ver los trabajos y cómo cada uno fue presentando las respuestas a estas problemáticas. Ahora bien, vimos la visión actual de la juventud y de la adolescencia, vimos los cambios sociales, las situaciones a las que se enfrentan y a las que nos enfrentamos también nosotros. Vimos también los problemas que apuntan. El primer trabajo apuntó mucho a esto, a estudiar las problemáticas de cada una de los preadolescentes especialmente y adolescentes. Pero lo más importante, me parece a mí, es que pudimos centrarnos en las oportunidades. Yo estoy convencido de que es una generación que presenta muchísimas oportunidades. Y en eso tenemos que ver con fe, sabiendo que como iglesia, como padres, abuelos, líderes, tenemos una generación que presenta múltiples oportunidades para el desarrollo de la obra y la extensión del reino de Dios. Y que no es una generación de futuro, sino que es una generación de presente. Así que bueno, trabajamos un poquito estos cuatro parámetros y nos metimos en los preadolescentes, ¿sí? Y claramente dijimos que hay una necesidad de adelantarnos en la atención de este segmento de chicos. Históricamente, tal vez los metíamos dentro de la escuelita bíblica, si bien cada iglesia local maneja este tema pastoralmente. Obviamente acá no queremos mezclar ninguna cuestión de que en la iglesia local se trabaje, pero claramente hay una necesidad, y en los apuntes hay un dato que para mí es fundamental, que cuando las estadísticas te dicen que a los 8 o 9 años se inicia el contacto con la pornografía, claramente eso es un dato explosivo, porque un chico de 8 años con la mente de un niño teniendo contacto con situaciones de adultos es una bomba que le explota dentro de la cabeza a un chico. Y nosotros no podemos seguir explicándole solo historias bíblicas a esa edad. Entonces tenemos que trabajar más personalmente el trabajo con a esa edad. Perdón, Martín, ¿sí? Te aporto algo ahí, porque me acordé de algún trabajo práctico donde decía que la preadolescencia todavía no había llegado, en la preadolescencia todavía no había llegado la pubertad. Creo acordarme de eso, ¿no? Y tampoco se sienta mal porque no me acuerdo ni de quién es. Bueno, justamente es lo que está hablando Martín, la incentivación a todo nivel ha hecho que los preadolescentes cada vez bajen en edad, no solamente socialmente, sino
o arranquen más temprano, sino también está comprobado que se ha adelantado biológicamente. Así que ya lo que está queriendo decir Martín, no los tratemos solamente, sí están entre ser niños y adolescentes, pero no los tratemos como niños, porque ya están mucho más adelantados y tienen mucho incentivo de afuera como para que solamente seamos ingenuos y les tratemos como niños. Esto sirve no solamente para los grupos de las iglesias, sino si tenemos hijos, nietos, que sepamos que en esta edad están siendo bombardeados y arrancan mucho más temprano la adolescencia, la preadolescencia, que en las épocas tanto nuestras como las de los que ya son los que peinan canas. Sí, y aparte nos presenta un desafío porque a veces en la iglesia no queremos tratar temas que en el mundo los chicos los reciben de lleno, ¿no? En la escuela ya no piden permiso para hablar de ciertos temas, en la escuela se les avanza con todo en lo que es educación sexual, y nosotros a veces como iglesia tenemos como miedo de tocar determinados temas que obviamente se tienen que hablar en la casa primero y después en los grupos, pero nos hemos quedado en algún aspecto y el mundo ha avanzado y por eso tenemos este tema de que se adelantan los tiempos. Y después el otro aspecto de esta edad justamente es esto de si los entretenemos o los formamos. Y ahí hay que tener un equilibrio muy preciso y una guía del Espíritu Santo para encontrar dinámicas, para encontrar objetivos, ¿sí? En uno de los trabajos prácticos pusimos los objetivos para cada grupo, especialmente en adolescentes y pre, y están muy claros los diagnósticos, están muy claros los objetivos, pero en el medio hay como el contenido, la dinámica, la forma de poder llegar a esos objetivos. Y en esta edad es clave el equilibrio entre entretenerlos y formarlos, porque todo lo que nos aboquemos en esta edad a la formación, vamos a tener resultados después de años tal vez. Ahora nos metemos un poco en los adolescentes, pero el adolescente es una zona de turbulencia, ¿no? Bueno, cuando el avión va y te avisan, está por entrar en zona de turbulencia, bueno, está por entrar en la adolescencia. No sé si vieron, seguramente sí, la película Intensamente, se la recomiendo porque está buenísima. Los que tenemos hijos adolescentes la miramos y ahora hay unos avances para la próxima, se ve, así que busquen avances de Intensamente, está excelente porque justamente muestra esta zona de turbulencia que es la adolescencia. Y por ahí uno aspira a obtener resultados rápidos, ¿no? en este segmento de edad, y a veces los resultados llegan con más tiempo. Lo que tenemos que lograr es darle las bases firmes o reafirmar bases para que cuando pase esa zona de turbulencia, todo lo que hayamos formado en ellos o enseñado es lo que quede, ¿no? Lo del espíritu, lo de la palabra, la enseñanza firme y sobre todo la coherencia de los líderes y la coherencia de los padres. Si hay algo que a esta generación les molesta mucho es la incoherencia entre lo que se vive y lo que se dice, ¿sí? Y ahí como mayores, como responsables, como padres, abuelos, líderes, tenemos que ser coherentes entre lo que enseñamos y lo que vivimos, porque ellos lo facturan todo eso, ¿sí? Y llega un momento de la vida de ellos donde emiten una factura, ¿sí? Y es una factura larga a veces,
y el saldo a pagar es muy costoso. Entonces, las áreas de formación, la relación con Dios, la estabilidad emocional, espiritual y demás, tiene que partir desde una coherencia de vida, desde nosotros como mayores hacia ellos. Porque creo que también esto lo dijo Amílcar en la charla, ellos testean todo, observan todo, parametrizan todo y te lo muestran, y cuando hay una incoherencia fuerte entre lo que hacemos y lo que decimos, creo que esta es una de las patas o las partes donde hay más crisis dentro de la iglesia, a esta generación lo lastima. ¿Sí? Seguramente a todas las generaciones lo ha lastimado, pero otras tal vez no te lo hacen, no te lo manifiestan como te lo manifiestan ellos. Entonces, la adolescencia es la zona de turbulencia, todavía la cosa está en formación. Y lo bueno en esta etapa en que muchos lo lograron trabajar muy bien en los trabajos prácticos, es que diferenciaron dentro de la adolescencia, la primera adolescencia, la de los 12, 13, 14 años, y la adolescencia de los 16, 17. Y está bueno eso porque cuando no se marca que hay un final de la adolescencia, es como que a los 18, 19, 20, seguís siendo adolescente. Y ya ahí estás abocado a una carrera, abocado a un trabajo, entonces ya no sos un adolescente. Y ese clic, a esa edad le cuesta muchísimo hacerlo, porque quieren seguir siendo adolescentes, pero se van encontrando con una realidad que les dice tienen que trabajar, tienen que estudiar, y hoy socialmente hay muchos valores encontrados, está todo muy, muy alborotado en los conceptos, y como hijos de Dios, como discípulos del Señor, tenemos que reafirmar estas verdades, para que cuando llegan a la edad de los 18, 19 años, sepan que ya son adultos, que están entrando en otro momento de la vida. Por eso el valor del esfuerzo, el valor de que todo cuesta, hay que enseñarlo. Y esos fundamentos van dando su fruto con el tiempo. Y después nos metimos un poco en los jóvenes, y hablamos mucho de vocación, del llamado a la obra, ¿sí? El video que hicimos con Sergio Corer y Milka creo que fue muy, muy aprovechable para volver a ver temas que a veces damos por sentado, pero siempre es necesario volver a tocar acerca del noviazgo, porque el noviazgo es un tema en sí, como creo que le preguntamos a Sergio en la entrevista, a veces tenemos que hablar de noviazgo con los adolescentes para explicarle que se adelantaron, y a veces hay que hablar con los jóvenes para explicarle que se atrasaron mucho en la toma de decisiones. Entonces, necesitamos también volver a tocar ese tema para que queden claros los conceptos, especialmente, creo que lo hablamos mucho, pero los pecados sexuales virtuales, que es todo un tema que no lo hablamos, pero podríamos también tocarlo, necesitamos también meternos en eso, porque hoy la santidad se pierde virtualmente, ¿sí? Y tenemos que estar atentos a esas situaciones. Y después hay otro temazo que daría para seguir charlando, que es cómo enfrentamos la ideología de género. No sé si los que pudieron ver el video de Jael o Joel, yo lo miré varias veces y cada vez que lo miraba te estremeces por los testimonios, pero tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a tratar los casos de cuando se nos vengan a los grupos de adolescentes y jóvenes, aquellos que estén a favor del aborto, aquellos que estén a favor del matrimonio igualitario. Tenemos que empezar a tener una forma de abordar esos temas, porque nos vamos a encontrar, porque los chicos de 4 o 5 años que están en el jardín, o chicos de 12 o 13 que están en la secundaria, tienen compañeros
que están a favor de estas cuestiones. Y cuando los evangelicemos y vengan a nuestros grupos, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué herramientas le vamos a dar a los chicos para que les puedan explicar un tema tan sensible? ¿De qué forma lo vamos a aceptar nosotros, mayores, ¿sí?, estas situaciones? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿No? Es todo un temazo ese que da para mucho más, pero son desafíos que nos vamos a encontrar y que ya seguramente alguno de ustedes ha tenido que tratar. Bueno, los testimonios de Jael un poco nos animaban a la búsqueda del Espíritu Santo, al poder sobrenatural de Dios para tratar estas cuestiones, porque no se tratan solo con argumentos contra argumentos ideológicos, sino que tiene que haber una guía del Espíritu Santo, palabra de discernimiento, palabra de ciencia para resolver estas situaciones. Y ahí necesitamos estar muy, muy metidos en el Señor y sobre todo también animar a los chicos a que el camino es por ahí. El camino para enfrentar estas situaciones es bajo la dirección del Espíritu Santo y animándonos a cosas que tal vez para muchos pareciera temerosas, ¿no? Entonces, ese No, también... Martín. Sí. Sí, ahí van a encontrar en el último trabajo práctico, en el trabajo final, una de las opciones es desarrollar una estrategia cuando, en este caso, cuando van a encontrar la propuesta y la problemática, que aparece alguien que está a favor del aborto, y bueno, qué hacer en esa situación cuando capta a los demás. Nos gustaría que haya algunos que elijan esa opción, porque si bien sabemos que es una guerra espiritual, que es una lucha espiritual, y que lo primero que la primera batalla está en los aires, o sea que como toda situación de confrontación que hemos vivido con mi esposa, siempre la hemos enfrentado en oración, y para que todo espíritu inmundo retroceda. También es bueno tener estrategias que vaya mostrando el Espíritu Santo para saber cómo reaccionar ante eso. Así que en ese caso estaría bueno que, aunque hayan elegido otra opción, quizá también elijan esta con más tiempo, luego del examen, y nos la envíen. Propuesta entre paréntesis. Muy bien. Es un desafío, porque a veces, si ustedes nos preguntan a mí, y todavía no tengo claro. No en casa surgió esta conversación con mis hijas, y me dice, bueno, ¿y qué le digo, papá? Bueno, vamos a orar, oremos, y después vemos qué hacemos. Pero es así, no estamos ante una situación que se nos va a ir presentando cada vez más. Y lo último, nos metimos en el liderazgo y la clave del trabajo en equipo para llegar a los objetivos. Creo que esto, no sé si pudieron llegar a leer esta última semana, pero entiendo que es lo más rico en materia de desarrollo para hacer, ¿no? Y poder llegar a esta generación a través de equipos de líderes. Los líderes unipersonales es como que están en retroceso, hacen falta equipos de liderazgo, y sobre todo, especialmente en la preadolescencia y en la adolescencia, la participación de las familias es fundamental, sí, es fundamental. Pero bueno, dentro del liderazgo tocamos algunos puntos. Uno eran los 18 tips del liderazgo, después ministrando liberación y las dinámicas. Dani, no sé si quieres meter un poco el tema de los 18 tips, de la parte de ministrar, y Sí. después vemos el tema de dinámicas y hacemos una breve explicación del trabajo final. Sí, quisiera empezar en cuanto a los 18 tips. Si alguien que los leyó, que me pueda decir
uno o dos de los tips que les haya llamado más la atención o que los haya implementado y diga, qué bueno esto, o que nunca se haya dado cuenta de algunas, de algunos de estos tips de liderazgos en donde nos ayudan a poder acercarnos a la juventud. Abras el micrófono y... ¿Puedo? Sí, sí. A mí el que me gustó mucho es el 5, que dice, haz que sepas que creen en ellos. Porque hablábamos todo el tiempo de motivarlos, pero acá lo que dice es de que antes de motivarlos, lo que nosotros es que tenemos que haber visto primero el potencial que hay en ellos. Entonces eso también creo que lleva mucho a conocerlo en profundidad cada uno, porque por ahí podemos motivar al grupo en general y sin embargo que no sea una motivación personal con cada uno. Muy bien. Sí, además hace foco en ver que tiene que ver con otro tips que es descubrir tesoros, que hace foco en ellos, porque muchas veces el liderazgo unipersonal o el liderazgo fuerte hace que hagamos foco en nosotros más que en ellos. Entonces, queremos que los demás se hagan a nuestra forma, o que hagan lo que nosotros haríamos. Y ese tip, y el de buscar tesoros, hace que nos enfoquemos en ellos. Gracias, Eugenia. Dale, Ariel. Otro de los tips que a mí me gustó mucho y que tienen que ver con relación a meterse en el arado, digamos, ¿no? De meterse de lleno en la obra y que no es solamente una actividad por dar, es la de visitarlos, ¿no? Que involucra ahí un esfuerzo, un conocimiento y una ayuda en todo eso para interpretar a cada uno. De fondo, digamos, ¿no? Sus reacciones, sus formas de actuar, y cómo a partir de ese conocimiento que lleva, que yo me vaya hasta su casa, por ejemplo, una apertura en mí que me da herramientas para poder abordar distintas situaciones y de poder restaurar, sanar, ayudarlo, ¿no? Ese tip está muy bueno. Y decía yo de poner las manos en el arado, que involucra eso mismo, que no es solamente una actividad por semana donde vos das un tema y lo acompañás, sino que es dar ese tema y ver cómo va trabajando en la vida de cada uno, ¿no? Eso también es muy bueno, me gustó mucho. Hola, ¿puedo hablar? Hable. Daniel habla. A mí, Hola, Daniel. Por supuesto que considero que todo lo que han puesto de los 18 tips es muy importante. Yo rescato entre los 18 algunos, como por ejemplo recordar sus nombres. Yo lo veo en la actividad que desarrollamos con mi esposa y es muy importante porque el no recordar los nombres significa que nosotros no tenemos mayor interés en cada uno de ellos, ¿no? Y eso es muy importante como para que ellos se sientan también integrados en el grupo. Y también el 3 que dice fabricamos nuestros recuerdos. Todo lo que nosotros hagamos en favor de ellos, cuando ellos sean grandes van a recordar, digamos, alguna cosa que nosotros hayamos hecho y que a ellos le haya significado algo bueno para su vida y para su crecimiento y edificación. Nada más. Algo que a mí personalmente también
me motiva mucho en todo esto es la necesidad que tenemos de la relación, porque tiene que ver con lo que marcan sus vidas y lo que forman sus vidas, ¿no? Y la relación tiene mucho que ver con lo que decía el chino, Ari, de estar cerca, de acompañarlos, lo que decía también Daniel de recordar, creo que Daniel lo dijo, de recordar sus nombres, ¿no? Sí. Y también a medida que vamos generando relaciones, hacer seguimiento de esa relación que vamos generando, porque a veces no solamente son los nombres, pero por ahí te cuentan cosas que después vos no les volvés a preguntar y ellos están esperando un, che, ¿te interesa realmente lo que te conté o no te interesa lo que te conté? ¿No? Sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Que están en una etapa donde están descubriendo un montón de cosas, o en la primera juventud donde están empezando a tomar decisiones claves de los próximos 50 años de su vida. Pero esa etapa de relación está buenísima porque también te desafía, a uno lo desafía mucho, a tener que invertir tiempo, a invertir recursos, a prepararse, bueno, a un montón de desafíos que presenta cada situación en particular. Y eso me parece buenísimo también. El trabajo en equipo es clave, porque uno termina, si uno lo quiere absorber solo, termina agotándose mucho y termina fallando también. Entonces, el complemento en equipo y fomentarlos a ellos como futuros líderes también es buenísimo en ese sentido, para que vayan, a medida que aprenden, a acompañarlos también, ¿no? Bien. ¿Qué piensan del tip de asar las vacas sagradas? Necesario. Alguno por ahí lo está leyendo ahora, pero... Lo que sea azar es bueno. Yo creo Muy que necesario. requiere cierta prudencia, ¿no? O sea, esto está relacionado también con por ahí un matrimonio pastoral o alguien que esté a cargo de la obra, pero sí también poner la imprenta del contacto que uno tiene con la generación, con estos chicos, ¿no? Yo creo que en el trabajo práctico mencionaba, no en su totalidad, pero sí me llama mucho la atención, por ejemplo, los mensajes de Dante Gebel, ¿no? Los títulos que le pone específicamente. A veces es muy difícil pasar de largo los títulos porque capta tu interés, ¿no? Hasta por chusma, decís, che, ¿y de qué hablará con el título medio escandaloso que a veces pone, o llamativo? Entonces esos ganchos de creatividad, o ese roce con esa generación, aporta un poquito lo que decía en la charla de Amílcar, ¿no? De decir, el mismo mensaje que por ahí hemos recibido, pero cambiarle un poco la forma, ¿no? De plasmarlo en los chicos. Sí, es verdad lo que decís. A mí me llamó, de Dante Gebel me llamó la otra vez que había publicado uno del 666 y pensé que iba a hablar de la bestia. Y en realidad era el mensaje número 666. Después no me acuerdo bien qué decía, pero el título me llamó la atención. Y por lo menos tenés razón en eso, captamos la atención de diferentes maneras. Tiene esa mezcla de buen vendedor, ¿no? De un buen argumento que atrapa y después te lleva a lo que él te quería llevar, quizás, ¿viste? Sí, ese es un tema interesante porque a los que ya estamos más asentados, no nos gusta que se cambien mucho las cosas. Y las nuevas generaciones juveniles son de las que nos empujan muchas veces a cambiar. Y a nosotros nos van a hacer propuestas. Podríamos cambiar esto, podríamos hacer lo otro. Una vez me acuerdo que vinieron hace algunos años unos jóvenes que querían cambiar la silla de lugar o sacar las sillas o ponerlas dada vuelta. Y yo digo, ¿pero para qué todo eso? Y bueno, nosotros a veces nos resistimos a los cambios porque ya nos funcionó de cierta manera hacer las cosas, pero también tenemos que saber que las nuevas generaciones están preparadas para captar la atención
de los más chicos, de los que vienen, y no digo que en todo tengamos que aceptar la propuesta, pero por lo menos evaluarlas porque por algo lo están proponiendo. Y así que si sos joven y tenés propuestas innovadoras de cómo hacer la obra con los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, y tenés sueños en el Señor, ponelos delante de Él y también dale para adelante. Muchas veces nos vamos a chocar, a mí me pasó, fui joven y me choqué contra paredes, pero bueno, es parte del crecimiento. Así que hacer las vacas sagradas, ese tip tiene que ver con innovar en las formas, que era lo que también el título de la charla con Amílcar, surfear la ola, de la innovación, cómo hacer para surfear esa ola. Bueno, hay que, cada uno desde donde lo puso el Señor, tratar de seguir avanzando, no de quedarnos o de retroceder, sino de seguir avanzando. Tenemos entre nosotros, en la iglesia del Señor, dones repartidos por el Espíritu Santo y tenemos que aprovecharlos. Y tenemos talentos repartidos por Dios, innatos, o sea que el Señor nos lo da cuando nacemos y tenemos que saber aprovechar esos dones. Muchas veces los desaprovechamos y tengo, entre paréntesis, conozco a Jorge Seseco, no sé si lo conocen, hace algunos, lo conozco desde joven, y ahora que ya está lejos, está en Córdoba, él se dedicó siempre estuvo metido en el tema de la alabanza, la adoración, pero se dedicó a la pintura, y es un artista impresionante. Y cómo da el mensaje del Señor a través de la pintura, es algo que es un don del Señor, mezclado con el talento innato que él tenía, pero es también un don, y lo va mezclando con los dones que vienen del Espíritu. ¿Para qué? Para que el reino avance. Así que tengamos en cuenta los talentos, tengamos en cuenta los dones que reparte el Espíritu para poder utilizarlos en la obra. Daniel, a mí hablando de todo esto de las vacas sagradas y todo eso, ¿no? Yo creo que por ahí pasa porque nosotros ya tenemos nuestra identidad construida, ¿no? Y todo este grupo de adolescentes, jóvenes, vienen construyendo su identidad. Por eso necesitan por ahí hacer todas estas innovaciones, cambiar la cita, porque están buscando su identidad, ¿no? Y creo que lo importante es no aferrarnos a estructuras, ¿no? Si bien nosotros tenemos un mensaje que queremos darle, bueno, en ese mensaje lo podemos adaptar y empezar a llevarlo a que ellos mismos vayan descubriendo su identidad en Cristo. Creo que eso es lo que es. Y a nosotros nos cuesta aflojar nuestras estructuras, porque nos sentimos seguros, ¿no? Bueno, esto se hizo por tantos años así, hace 20 años que hacemos esto. Bueno, pero por eso por ahí se van los jóvenes o los adolescentes no encontramos que encuentren su lugar, pero tenemos que adaptarnos, porque van cambiando las generaciones, y cada uno busca su propia identidad, ¿no? Los jóvenes de hoy no son los jóvenes de hace 10 años, y eso cambia, y nosotros tenemos que acomodarnos a cada edad, ¿no? Exacto, muy bien. O a veces ellos mismos, porque ellos mismos repiten patrones de lo que ven. Entonces, en una reunión de adolescentes se hace lo mismo que se hace en un culto dominical. Alabanza, predicación, anuncios, falta pasar la ofrenda. Y nosotros tenemos que captarlos de la manera que a ellos les sea útil y les sea atractivo la actividad de adolescentes. No digo que
Quizá a algunos les funcione, pero yo por años que trabajé con adolescentes, una tortura era la alabanza juntos, porque había 2 que alababan y adoraban y 10 que se estaban mirando, o uno que se molestaba con el otro, no sé si les pasó, pero y más de una vez me he enojado y dice, pero tienen que alabar al Señor, tienen que adorar, y en realidad lo que teníamos que hacer era buscarle la vuelta de cómo adorar y alabar juntos. Cómo hacerlo con ellos, que tienen poco tiempo de atención. Bueno, son todas cosas de las realidades que vivimos cuando servimos con adolescentes y jóvenes. Dani, ¿cómo estás? Diga. A mí lo que más me llama la atención es la necesidad que tienen estos chicos de tener una experiencia con el Espíritu Santo. Hace unos días una mamá me preguntó qué hacer con un nene que tenía 11 años y que hacía tiempo que venía orando porque a las noches tenía pesadillas, sentía que había como un espíritu o algo que lo atormentaba de noche y demás. La cuestión es que el nene llegó al punto de decir, a mí el Señor no me escucha porque la verdad que no hace nada durante las noches, decía. Y llegó a ponerse un cuchillo en la panza queriendo matarse. Yo creo que algo que tenemos que hacer foco y que todos estos chicos están necesitando con urgencia es tener una experiencia con el Espíritu Santo desde temprana edad. No creo que sea algo prohibitivo a la edad, al contrario, creo que el Señor quiere usarlos de una manera muy especial y que hoy es necesario que desde temprana edad empecemos a guiar cada encuentro con ellos para que realmente puedan tener alguna experiencia con ellos. Nosotros estamos acostumbrados a hacer en la iglesia lo que funcionó, y lo que funcionó tiempos atrás y lo que nos funcionó a nosotros y cómo nos fuimos formándonos y viviendo experiencias, pero estos chicos no se quedan con solo ver algo que ocurre durante las reuniones o algo que les contamos, sino que necesitan imperiosamente tener esa realidad, ese encuentro y ver que es palpable, que el Espíritu Santo es poderoso y está cercano, ¿no? Creo que eso puede ser el puntapié inicial para que todo lo que hagamos sea revolucionario con ellos. Sí, impresionante eso, también porque nos lleva a la importancia de poder ministrarles a los adolescentes. No sé si pudieron llegar a leer la parte de una ministración efectiva. No hay nada inventado ahí, sino que es en base a lo que siempre se enseñó desde la carpa de Anacondia, adaptado quizás al más chico, al adolescente, cuando hay ataduras, cuando hay espíritus que están atándolos, cuando hay cosas que le están impidiendo poder tener una vida plena y crecer sanamente, es importante ministrarles en todo sentido, de liberarlos, ministrarles del Espíritu Santo, que predicarles a Cristo para que ellos lo conozcan. Una cosa que hemos visto también, que queremos recalcar en los TP, que es muy necesario que en todas nuestras actividades con preadolescentes y adolescentes, nosotros tengamos en cuenta que es un trabajo de evangelización. Ellos tienen que tener un encuentro con Jesús. El Señor, como dicen ya una frase hecha, no tiene nietos. O sea, ellos tienen que entrar al reino. Y muchas veces los tratamos como ya que están en el reino, que allá entraron por la puerta angosta, y tratamos a todos de la misma manera.
y es necesario que nosotros tengamos en cuenta que ellos necesitan tener, como decía Leandro, un encuentro con el Espíritu. Y para eso es necesario predicarles de Jesucristo, del poder de Dios. Cuando ellos nos cuentan alguna situación, poder ministrarles. No solamente darles un consejo, sino ir a lo profundo. Si es siempre con el acuerdo de los padres, porque recordemos que los padres son los que tienen la autoridad delegada por Dios sobre los menores. Pero nos vamos a encontrar con muchas situaciones que no alcanza con un consejo, sino que lo que es necesario es una administración profunda del Espíritu. Por eso les recomiendo que ese ítem, esa parte donde habla sobre la administración efectiva, lo puedan ver, lo puedan incorporar en el trabajo con adolescentes, con jóvenes, incluso con niños y preadolescentes. Acá aportan por el chat que el tips 13 también es importante, porque buscamos la cobertura y la visión de la iglesia local en la que servimos, y es una forma de trabajar en equipo. Yo creo que ese punto, uniendo a lo que decía Daniel, recién el aspecto de la evangelización, es importante hacerlos parte de la vida de la iglesia, que no sea el grupo de los preadolescentes, el grupo de adolescentes, y en el trabajo práctico también pusimos un punto de cómo meter dentro de la dinámica de la iglesia local a los jóvenes y adolescentes, y que no sean un apéndice, ¿no?, de la congregación, o que no sean grupos estancos de servicio o de áreas de servicio, porque la iglesia es un solo cuerpo, no está fragmentado, no está, bueno, esta área hace esto, esta área hace lo otro. Y creo que lo han puesto en varios trabajos prácticos, esto de trabajar en la línea de tiempo, y creo que hay un tips que habla de trabajo a largo plazo, el séptimo. ¿Sí? Y en el trabajo a largo plazo es la preadolescencia, es la adolescencia y la juventud. Uno tiene que mirar toda la línea de tiempo y tener una visión más amplia. Por eso ahí es importantísimo la interacción entre los responsables de cada área de trabajo en la iglesia, ¿no? Que haya una uniformidad en los conceptos, después cada uno aplicará su dinámica, pero una uniformidad desde que sos preadolescente, desde que sos adolescente y hasta que sos joven. A veces nos encontramos con situaciones donde el adolescente pasa al grupo de jóvenes y por ahí se aparta o no se adapta, y eso es tremendo. No podría suceder algo así, porque está bien, cada uno después habrá situaciones particulares, ¿no? No es general esto, pero el esfuerzo de tantos años de servicio y trabajo, porque no se ve la línea de tiempo a lo largo, y que alguien no se adapte a un grupo, tiene que ser visto, ¿no? Obviamente está la visión pastoral y detrás, ¿no? Pero cuando trabajemos con adolescentes y jóvenes, no miremos solo el segmento que me toca, miremos lo más amplio. Y ahí hay ese tip de trabajo a largo plazo, es muy, muy interesante. Es muy bueno en ese sentido un libro que nos compartió en el año pasado, El liderazgo generacional, de Lucas Leis, que habla de todas las etapas y el desarrollo y el trabajo conjunto de mirada integral, ¿no? Bien, no sé si hay otro tips que se quiera destacar. Alguien puso, creo que Eugenia fue la que puso
en un trabajo práctico que haya pastores con puertas abiertas, algo así, ¿no? A ver, ¿querés explicar ese concepto que me llamó mucho la atención? Es el pastor Bongarráez. Que me confundí de iglesia. No, porque pensé que las universidades todos los años hacen la universidad Puertas Abiertas. Entonces los chicos van y pueden conocer hacia adentro cómo es. Y una de las cosas que a mí me hizo mucho bien, digamos, a nivel personal, fue estar como muy en contacto con los pastores que me discipulaban. Y para mí fue un ejemplo en muchos sentidos, ¿no? Y conocer cómo se manejaban ellos, cómo era su matrimonio y todas las cosas. Y hay muchas veces que uno al pastor lo ve como que, bueno, está el domingo, da una prédica y no te pones porque no lo sabes a veces, ¿no? Todo lo que implica por detrás. Entonces cuando uno empieza como a involucrarse más, creo que también empieza a ver de qué manera poder ayudar y de qué manera también poder aliviar las cargas de los otros, ¿no? Y bueno, me pareció que podía ser interesante, así como algunas charlas donde los pastores puedan contar qué significa realmente ser un pastor, puertas adentro, digamos, ¿no? Entonces esto digo, no de hablar de cosas que no se puedan compartir, pero sí de que podamos conocer cuál es la actividad real de un pastor. Sí, y lo podés bajar también al líder, ¿no? Porque el líder en definitiva es un pastor de adolescentes o de jóvenes. Y ese punto es bueno porque también cuando hablamos de vocación entre los jóvenes y de llamados específicos a la obra, también es bueno poder detectar esos casos donde hay cargas específicas en algunos de los jóvenes y trabajarlo diferenciadamente, ¿no? Por eso está bueno. En definitiva es el discipulado que hacía Jesús. Jesús vivió con los discípulos, ¿no? A veces insistimos siempre, tenemos que discipular como Jesús, y Jesús vivió con los discípulos. Yo no sé si alguno de ustedes vive con los discípulos, pero hay una diferencia, ¿no? Entre discipular y vivir con los discípulos. Son dos cosas distintas. Jesús vivió con los discípulos, dormía con los discípulos, se levantaba y estaban los discípulos al lado de él. Lo veían a Jesús moverse. Entonces, no sé si alguno hace eso, pero qué interesante, qué visión distinta, ¿no? De abrir las puertas de tu casa para que te vean cómo vivís y cómo manejás, cómo andás en la calle, cómo respondés. Y creo que hace falta más de eso en medio nuestro. Bien, hay un punto más, no sé, Dani, si vos tenías algo más de los tips o de la parte de administración. No, de los tips ya creo que está, ya desarrollamos bastante y fue bueno. No, quiero hacer hincapié en eso, en que en la medida que el Señor nos vaya metiendo, no le tengamos miedo a la administración de la liberación, de sanidad interior de ellos, porque el Evangelio es completo cuando lo hacemos de esa manera. El Señor nos envió a liberar a los que están oprimidos, nos sanó a sanar enfermos, y lo mismo sucede cuando nos encontramos evangelizando a jóvenes, a adolescentes y a preadolescentes. Así que simplemente les quiero transmitir la importancia de poder ser dinámicos y meternos en el tema de que es necesario poder acercarnos a ellos para profundizar y hacer muchas veces sanidad interior, y vamos a necesitar tener nuestros oídos, nuestra percepción espiritual para hacer liberación de lo que los está oprimiendo. Ayer estaba escuchando en un grupo casero una chica que desde chica le dijeron que no
lo que escuchamos siempre, pero cuando alguien te lo dice, que lo vivió, es diferente, que no servía para nada, que siempre la despreciaron, desde la niñez hasta que llegó la juventud. Imagínense cómo llegó a la juventud, destrozada, cuando conoce a Cristo, de todas maneras, conoce a un Señor que le perdonaba sus pecados, le liberaba, pero tenía una impresión de Dios Padre, como los padres que había tenido. Entonces todo eso tuvo que ser liberado, ataduras, herencias que venían de parte de espíritus inmundos, y hoy no saben lo que es una chica de 30 años que te predica de un Cristo que tiene poder, que puede hacer las cosas que para nosotros son imposibles, y la manera fue de que todo lo que había dentro de ella, en cuanto a rencores, todo lo que atesoró, tenía que perdonarlo. Dios le habló claramente, dice, miren cómo habla el Espíritu Santo. Vieron que la palabra dice que perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Con esa palabra Dios la llevó a perdonar a su familia, pero no era una cuestión fácil, después de tantos años de desprecio. Bueno, necesitó de alguien más que la ayudara a perdonar, a ser libre de las opresiones, de los espíritus que la atormentaban, y hoy en día es una persona libre y una persona que puede ayudar a quienes están en esa misma situación. Y así como ella, hay muchos que han sido desde la niñez, desde la adolescencia, maltratados, muchos que no han podido vivir con sus padres porque los han despreciado, y necesitamos hacer la obra que el Señor nos encomendó, utilizando todos los recursos que Él nos dio. Así que anímense a no solamente recibir niños y adolescentes y darles buenas actividades. Yo sé que todo el que hace este servicio lo hace con amor, pero no solamente eso, sino a avanzar sobre las áreas que tiene cautivas el enemigo, para que sean libres. Y los resultados que podamos ver no los podemos medir, porque una vida que es libre, después es una bomba para el reino de Dios, donde es útil para que eso mismo que sucedió en esa vida suceda en 10 más, 15 más. No sabemos cómo es la multiplicación en el reino, pero lo que nosotros sembramos puede dar fruto a 100 por 1. Así es, y sobre todo entendiendo que muchas de las cosas que consumen los chicos, ¿sí?, un videojuego, películas o lo que fuera, está generado por fuerzas demoníacas, y eso a veces genera mucha opresión, ¿no? Y también esto de liberar, o de trabajar la parte de liberación, creo que las dinámicas que implementamos con adolescentes y jóvenes muchas veces son disparadores para detectar situaciones de opresiones, de baja estima, de dolores, ¿sí? Y yo creo que las dinámicas que tenemos para aplicar, o que debemos aplicar, primero tienen que ser muy creativas, porque esta es una generación creativa, y si haces algo que no es creativo, te lo facturan. Eduardo ahí decía que estos títulos que llaman la atención y cosas que, bueno, tenemos que ser creativos a la hora de implementar dinámicas, pero también tenemos que ser espirituales a la hora de implementar dinámicas. Hay dinámicas que tienen que ser nacidas del espíritu,
a la hora de definirlas, a la hora de pensarlas. ¿Sí? Por eso en el material poníamos, es bueno saber el diagnóstico del grupo que tenemos, es bueno conocer a los chicos, todo lo que fuimos diciendo, y la dinámica que tenemos para implementar tiene que ser dinámica del espíritu, y si bien nos podemos nutrir de uno o del otro, de lo que nos vamos enseñando, hay cosas que surgen del cielo, y por ahí no estar siempre corriendo atrás de lo último, ¿no? De lo que se hizo, de lo que dio efecto. A veces erramos el objetivo y pensamos que la dinámica que implementemos nos tiene que satisfacer más a nosotros que a los chicos. Y acá tenemos que encontrar el punto de generar dinámicas que les impacten, pero que les impacten no solamente en lo físico, en lo emocional o en lo grupal, sino también en lo espiritual. Y me parece que ese es un desafío constante que tenemos, de generar dinámicas y de generarle a ellos expectativas para despertar el mover de Dios. Así que bueno, no sé si nos queda algún tema de todo lo desarrollado en la materia. Simplemente, esto lo cuento a modo de testimonio, hay una palabra que el Señor me mostró a principio de año, que es la palabra entusiasmo. Y uno lo puede asemejar a que es un estado de ánimo solamente el entusiasmo. Pero cuando te metes a analizar la palabra entusiasmo, significa la expresión del Dios que tenés adentro. ¿Sí? Esa es la definición en griego de la palabra entusiasmo. Es el Dios que tenés adentro expresándolo. Y a esta generación no la vamos a impactar si no es con ese Dios que tenemos adentro y la manifestación de ese Dios que tenemos adentro. Porque la pérdida de los absolutos, donde todo es relativo, hoy argumentalmente todo se puede pelear, todo se puede discutir. Ahora, la expresión de Dios que desde tu corazón sale hacia los demás, eso es indiscutible. No lo puedes discutir. Es Dios manifestándose en las personas, en tu vida y a través de tu vida. Por lo tanto, ¿quién puede discutir eso? Y esta generación necesita de líderes, de padres, de abuelos, de pastores, de una iglesia que manifieste entusiasmadamente la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, los animamos a que sigamos en esta senda, y a los que no han tenido experiencia con adolescentes y jóvenes, que se animen. Es divertidísimo, es muy emocionante, es una montaña rusa que te lleva por un montón de situaciones. Una aclaración respecto al trabajo. Acá pregunta Eugenia, ¿tiene material de dinámicas disparadores para la administración? Mirá, la estoy persiguiendo a mi señora Georgina, no sé si algunos la conocen, porque ella es una cosa que vos le tirás un tema y te saca ideas, pero los tiene anotados todos en cuadernos borradores, que los tiene a todos. Así que le dije, todo eso hay que volcarlo en un material que sirva. Así que bueno, estamos en eso. Si tenemos algo, después lo compartimos. Pero yo sé que el chino también tiene mucha experiencia en el tema. Pero bueno, hay que trabajar en dinámicas del espíritu. Respecto al examen, nos dimos cuenta que era muy largo el primero. Perdón, Daniel González, porque lo hiciste antes de tiempo, pero era muy largo, se nos fue la mano, porque eran 4 situaciones a resolver, o sea que ustedes tenían que escribir 4 planteos, y no solamente... Y ahí saltó la mala hija de Raíces.
era muy largo para ustedes, iba a ser muy largo para nosotros para corregirlo. Familia, Y Dios o la familia, diseñó. y bueno, corregimos. Pero aparte también nos dimos cuenta de que cada uno de ustedes estaba en el tema de distintos enfoques. Por eso van a tener que resolver una sola situación de las planteadas, según dónde se encuadren ustedes. ¿Sí? Si sos mayor de 50 años y no estás trabajando con adolescentes, pero te piden que colabores, resolvé creo que el punto 1. Si el líder actual se va y vos siempre estuviste colaborando y sos un matrimonio joven, es el punto número 2. Si sos un joven y el líder te pide un tema específico a resolver, es el punto número 3. Y el cuarto, sos un líder de jóvenes o adolescentes y tenés que resolver esa situación del punto 4. Entonces cada uno va a tener que resolver uno. Como dijo Daniel, si alguien quiere meterse en el punto 3 adicionalmente y también resolverlo, bienvenido, porque el punto 3 es este tema que hablamos de la ideología de género y que se meten en el grupo chicos que están a favor del aborto y nos ayudan y le piden a uno de los jóvenes a tratar ese tema y resolverlo. Así que bueno, el planteo le digo una vueltita de rosca como para que sea menor en cantidad, pero me parece que incluso es mucho más interesante que cada uno lo resuelva desde la posición en la que está, en la que se encuentra. Si hay alguno que no está en ninguna de esas 4 situaciones, bueno, busque cuál es la que más le gustaría o se sienta cómodo para resolverla, pero me parece que con esos 4 grupos o segmentos me parece que abarcamos a casi todos. Y bueno, estamos deseosos de escuchar cuáles son las propuestas de este trabajo. Sí, perdón, pero tomémoslo, la situación que planteemos, que desarrollemos, planteémoslo como algo para también en lo que estemos sirviendo al Señor o que en lo que el Señor nos ponga, porque quizás algunos tienen grupos caseros y no están liderando adolescentes, pero tienen o van a tener la posibilidad de tener adolescentes en su grupo. Bueno, ¿cómo desarrollar todas estas cosas para la situación en la que el Señor nos puso, en el lugar del que el Señor nos puso en la iglesia? Así que todos los trabajos son útiles, ya les vuelvo a repetir, o les volvemos a repetir, no lo tomen para zafar, para llegar a fin de año. Nos interesan el aporte, como les dijimos, estamos construyendo esta capacitación para que en otra oportunidad podamos desarrollarla mucho mejor con el aporte de todos ustedes. Sí, y a los que son líderes, le vamos a pedir un plus en el examen final. Queremos que vuelen alto, ¿sí? Que presenten algo novedoso, algo que nunca se escuchó. Así que inspírense, es un día de lluvia, así, tranquilos, pueden dedicarse a orar, a buscar al Señor y a completar. Bueno, gracias por el tiempo y la dedicación que le metieron. Se notó una buena predisposición. Así que bueno, no sé, podemos terminar con una oración y cada uno... Estamos en horario, habíamos puesto hasta las 11, así que estamos perfectos. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por esta materia que hemos podido realizar y cursar. Pero ahora te pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu, para que todo lo que hemos trabajado, charlado e incluso asimilado, lo podamos, bajo la dirección de tu Espíritu, Señor, llevar adelante, llevarlo a cabo. En especial oramos por esta generación de adolescentes y jóvenes, a quienes amamos, a quienes intercedemos delante tuyo para que vos
te reveles y los uses mucho más lo que has usado a los mayores. Señor, por eso intercedemos por ellos y clamamos por sus vidas. Venga tu reino, tu gracia, tu amor, tu misericordia sobre tu iglesia. Guardalos, potencialos y llenalos de tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecí también las familias de cada uno de los alumnos, Señor, y estos días, este día de hoy y de mañana, que sean días donde vos te reveles a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ahí les están escribiendo algunos agradecimientos por el chat. Bueno, muchas gracias. Gracias. Dios los rebendiga a todos y que sigan la obra que el Señor les encomendó. Fue muy bueno compartir con ustedes este mes.